La depuración de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas es tan importante como en las de tamaño medio e incluso en las grandes urbes. Por este motivo tenemos hoy con nosotros al médico del agua. Bienvenidos a la Masterclass 18, ya estamos de vuelta de IFAS Muni. Buenas tardes y buenos días para América Latina. Y hoy contamos con Juan José Salas, que no necesita presentación y que lleva toda su vida dedicada a las pequeñas depuradoras. También contamos con el patrocinio de la empresa Remosa, que nos mostrará soluciones para este tipo de instalaciones. Y como siempre, y tras la finalización de ambas ponencias, abriremos la ronda de preguntas y Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde para lo que necesitéis. Las ponencias y el material de hoy, recordad que las tenéis en la pestaña de App y nos podéis solicitar en el chat los vídeos y el material de las anteriores. Y sin más, permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy, Juan José Salas. Juan José Salas Rodríguez es doctor en Química por la Universidad de Sevilla, licenciado en Química Industrial, ingeniero técnico industrial, diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental y titulado en alta especialización en grasas por el Consejo Superior de Investigación Científica, CSIC. Con 40 años de experiencia en el tratamiento de aguas residuales, Juan José está especializado en la depuración de los vertidos generados en las pequeñas aglomeraciones urbanas. De 1990 a 2021, trabajó en la planta experimental de depuración de aguas residuales de Carrión de los Céspedes, en Sevilla, conocida como CENTA, donde fue director de I+D+I y director de servicios tecnológicos. Participa habitualmente como docente en los cursos organizados por el CEDE sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras, también en el Máster Universitario de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos de las Universidades de Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos, en el Máster en Tecnologías y Gestión del Ciclo Integral del Agua de la Cátedra de Masesa, Universidad de Sevilla, y en el Programa de Formación Iberoamericano en materia de aguas. Dirigió el grupo de investigación PAIDI RM377, New Water Technology, y formó parte del Management Comité de la IWA, del grupo de especialistas Small Water and Wastewater System. Es coautor de las siguientes guías y manuales: Guía de la Gestión Sostenible del Agua Residual en los Entornos Rurales, con el proyecto de Puranat del 2006, Manual de Tecnologías No Convencionales para la Depuración de las Aguas Residuales del 2007, Manual de Depuración de Aguas Residuales Urbanas del 2008, Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones del 2010, Manual de Gestión de EDAR de Depuración Biológica de Aguas Residuales Urbanas, Problemáticas en Sistemas de Eliminación de Nitrógeno, Suspensión y Videopelícula, Recomendaciones para la Selección de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en la República del Salvador en 2016, Guía Técnica para la Selección y Diseño de Líneas de Tratamiento de Aguas Residuales en Bolivia durante el 2021 y un largo etcétera. Juan José actualmente está jubilado, pero muy activo, como podéis comprobar, y todos sabéis que es conocido en las redes sociales como el médico del agua. Pero antes de darle paso a Juan José, también permitidme, por favor, que os presente a nuestra empresa patrocinadora de hoy. La empresa Remosa es una empresa con más de 40 años de experiencia en el sector de la depuración de las aguas residuales domésticas. Es también especialista en regeneración y reutilización de aguas grises y separadores de grasas e hidrocarburos. Recientemente ha pasado a formar parte del grupo ACO, otro referente en el sector del agua. Durante la tarde de hoy, Isabel Riobó, que es Project Manager del Departamento Comercial, nos mostrará los equipos y las soluciones de Remosa para la depuración de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado y amigo, Juan José Salas. Juan José, buenas tardes. Hola, José Miguel. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los que nos siguen desde Europa. Buenos días a los amigos de Latinoamérica. En primer lugar, quiero agradecer a aguasresiduales.info la oportunidad de participar en esta masterclass y aprovecho la ocasión para felicitaros a todo el equipo y a ti como cabeza visible por el éxito de este formato de la masterclass. También tengo una serie de consideraciones para los amigos de Latinoamérica. A lo largo de la exposición voy a hablar mucho de normativa y de casos centrados en Europa y en España. Cada vez que nombre la palabra EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuales, por favor, los amigos latinoamericanos traduzcan a PETAR, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Y luego, por último, si en algún momento se me escapa la palabra acoger, pido disculpas de antemano a los amigos latinoamericanos,
y les ruego que rápidamente cambien coger por agarrar. Podemos empezar cuando quieras. Una vez que hemos hecho estas consideraciones, ¿me puedes poner la presentación, por favor? Perfecto, vamos adelante, Juan José. Como decía José Miguel, actualmente, hace ya prácticamente un año, estoy jubilado, aunque realmente mi categoría es JPA, jubilado pero activo. Y muestra de esta actividad espero que sea la presentación de hoy. Vamos a hablar de depuración en pequeñas aglomeraciones urbanas y vamos a abordar 8 puntos principales. Empezaremos con una breve introducción. Recalcaremos unos conceptos básicos de partida que nos van a servir para toda la presentación. Dejaremos claro lo que es una pequeña aglomeración urbana. También incidiremos en por qué hablamos específicamente de las pequeñas aglomeraciones. Hablaremos de su importancia. Abordaremos también el tema si depuramos igual lo pequeño que lo grande. Haremos un poco de historia sobre cómo se ha abordado aquí en España la depuración en pequeñas aglomeraciones y acabaremos con un conjunto de conclusiones. Como introducción, pues no me resisto a ponerles una imagen de lo que ha sido, del que ha sido mi lugar de trabajo durante los últimos 31 años de vida laboral, la planta experimental de Carrión de los Céspedes. Carrión de los Céspedes es un pequeño municipio de la provincia de Sevilla, distante unos 28 kilómetros de la capital. En la actualidad la planta experimental tiene más de 4 hectáreas, más de 40 sistemas diferentes de tratamiento, a una escala suficientemente grande, con lo real de que está alimentado con agua de población pequeña, que es lo que queremos estudiar, parcelas específicas para ensayos de reuso, laboratorios homologados, aulas de formación e incluso una estación meteorológica homologada de la Agencia Estatal de Meteorología, lo que nos permite controlar desde el punto de vista de la meteorología cómo se han desarrollado las investigaciones. En este centro pues, he aprendido lo poco que sé de depuración de aguas residuales, así que por eso no me queda más remedio que colocarlo en pantalla. En la actualidad, el centro experimental está gestionado por la Fundación Centro de Astrología del Agua, CENTA. Muchas personas que nos están viendo, imagino que conocen las instalaciones. A los que no, si tienen oportunidad, les invito a que lo hagan. Y mientras tanto, abajo les dejo un enlace de un vídeo que nos grabó en su tiempo José Miguel sobre la planta experimental de unos 20 minutos que nos sirven para tener una idea bastante exacta de qué consiste en este centro de investigación. Entrando ya en faena, dijimos que vamos a marcar una serie de conceptos básicos que nos sirven de referencia para toda la presentación. Haré mucha mención a lo largo de la intervención a la normativa europea y específicamente a la directiva 91/271, que está pendiente de reforma en breve. Se espera que para el verano tengamos la reforma directiva, mientras tanto hablaremos de lo que tenemos. Lo importante, y a veces se nos olvida, es que esta directiva nos dice: no hablen de poblaciones, no hablen de habitantes, hablen de aglomeraciones urbanas, hablen de habitantes equivalentes. Esta directiva, como todas las directivas, se ha ido transponiendo en el paso del tiempo a normativa española en los reales decretos que aparecen en pantalla, los años 95, 96 y 98. Pues bien, si nos dicen que no hablemos de población, sino de aglomeración urbana, empecemos por ahí. ¿Qué es una aglomeración urbana? Y vayamos a la fuente, vayamos a la definición que viene en la normativa. Y nos dice que una aglomeración urbana es una zona geográfica que puede estar formada por un municipio, que es lo más habitual, un municipio, conduce su agua, una depuradora. O también puede estar formada por varios municipios. En ocasiones, por economía de escala, unimos varios municipios, juntamos aguas residuales y construimos una única depuradora. Siempre mencionamos el caso del Aljarafe aquí en Sevilla, que funciona de esta manera. Pero también se puede dar el caso de que un mismo municipio tenga varias vertientes, tenga varias depuradoras y constituya distintas aglomeraciones. Y en el caso más extraño, que cojamos partes de distintos municipios para llevarle a una depuradora. Toda esa casuística se puede dar a la hora de montar o de formar una aglomeración urbana. Y es importante, esta tarea le corresponde a las comunidades autónomas, definir las aglomeraciones, porque es una herramienta de planificación. Es sentarte delante de una mesa y con la información suficiente decir quién se va a depurar con quién. Y es importante, otras cosas, porque puede ocurrir que juntando varias poblaciones pequeñas nos pasemos el límite de pequeña aglomeración. Y otra definición, muy conocida aquí en Europa, menos en Latinoamérica, decimos que no hablamos de habitantes censados, hablamos de habitante equivalente. Aquí en Europa hemos acordado que un habitante equivalente se corresponde con una DBO5 de 60 gramos de DBO al día.
Abajo aparece la fórmula que nos permite calcular la población equivalente, donde aparece el caudal de aguas residuales, su concentración de DBO5 y el ratio que hemos asumido en Europa de 60 gramos de DBO por habitante y día. Puede ocurrir que una población de 500 habitantes contamine como una de 5.000, en el momento que esa población, la red de alcantarillado, también recoja vertidos no domésticos de origen biodegradable. De ahí la importancia de trabajar con la población equivalente y no con la población censada. En la siguiente diapositiva, de título informativo, aparecen dotaciones de DBO por persona y día en distintos países y entornos geográficos. Podemos comprobar que está muy relacionado con el nivel de desarrollo. Así tenemos aportaciones de 34 gramos de DBO5 por habitante día en países como la India o Egipto y 85 en el caso de Estados Unidos. Les recuerdo que en Europa estamos trabajando con 60. Esto del habitante equivalente es un concepto que todavía, por mucho que lo hemos intentado y lo hemos predicado, no ha ido cuajando en Latinoamérica, pero espero que con el paso del tiempo sí se vaya adoptando, puesto que facilita mucho el trabajo. Bien, hemos definido que es una aglomeración. ¿Dónde ponemos el límite de lo pequeño? Pues para eso, a la izquierda está uno de los manuales que ha nombrado en la presentación José Miguel. Ese manual fue un encargo del Ministerio de Medio Ambiente al CEDEX y al CENTA. Se publicó en el año 2010. Y en ese manual, una pregunta que nos hicimos es ¿qué consideramos pequeña aglomeración? Y después de muchas consultas con muchos técnicos del país, acordamos que pequeña aglomeración para nosotros era aquella que tiene menos de 2.000 habitantes equivalentes y que, de acuerdo a la normativa, como veremos luego, se le exige un tratamiento adecuado. Lo de 2.000 se ha mantenido en el tiempo, sin embargo, últimamente se empieza a hablar de aglomeraciones menores de 5.000 habitantes. Y, de hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado un plan específico de saneamiento y depuración para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. El enlace que aparece debajo de la diapositiva les permite descargarse el manual. ¿Y por qué hablamos de la depuración de las pequeñas aglomeraciones? ¿No es suficiente con hablar de depuración genérica? Pues no. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente. Porque en la pequeña aglomeración hay una serie de condicionantes de carácter técnico, socioeconómico y normativo que la hace diferente de la depuración a mediana y gran escala. Si empezamos por los condicionantes de carácter técnico, una cosa muy importante son las fuertes oscilaciones de caudal que se generan en las pequeñas poblaciones, las pequeñas aglomeraciones, que son mucho más fuertes cuanto menor la aglomeración. La primera fotografía de la izquierda, la que está en rojo, está representando la evolución de caudal diario generado en una vivienda de aguas residuales. En la segunda son 5 viviendas, en la tercera son 50 viviendas, y vamos viendo que conforme se incrementa la población que genera el agua residual, la curva se va asemejando a la que está al final, la que está en blanco y negro, que es una curva típica de población mediana o grande. Pero no solamente hay fluctuaciones diarias de caudal, sino también de la propia concentración de las aguas residuales. La gráfica representa la evolución de sólido en suspensión de DBO y DQO por una población de unos 2.000 habitantes equivalentes a lo largo del día. Si nos fijamos en la línea azul, que es la DBO, tenemos valores en torno a 1.000 miligramos litro a mediodía y bajan de madrugada por debajo de 100. De ambas últimas diapositivas, de la de caudal y la de concentración, queda bien claro que la medición puntual de caudal en pequeñas aglomeraciones y la toma de muestra puntual no sirve para nada, dada la enorme fluctuación diaria. Se precisa toma de muestras a lo largo del día, al final de la jornada hacer una muestra compuesta y tomar medición de caudal durante todo el día para hacer la media. No vale para nada muestreo, vuelvo a repetir, recalcar, ni muestreo ni medición de caudales en las pequeñas aglomeraciones. Pero además, aparte de las oscilaciones de caudal y carga diarias, en la pequeña aglomeración también son importantes las variaciones estacionales. En la pequeña aglomeración se genera poco caudal de agua residual, con lo cual no hay capacidad de colchón para absorber los picos que se generan por incremento estacional de población, pequeñas aglomeraciones que multiplican por varias veces este tamaño de población en un fin de semana, en una fiesta, en un festivo, vertidos agroindustriales y también, dado generalmente que el alcantarillado, la pequeña aglomeración, con mucha frecuencia está en un estado deficiente, hay incorporación del freático y eso también afecta al caudal y calidad de las aguas residuales. Todo eso, ¿en qué influye?
en que los sistemas de depuración que coloquemos en pequeñas aglomeraciones deben ser capaces de absorber esos picos de caudal y esos picos de concentración, tanto diarios como estacionales, para conseguir llegar a los límites de vertido que se nos exigen en cada momento. En esta diapositiva lo que intento representar es que una pequeña industria puede afectar mucho a una pequeña población, por no contar con efecto de dilución, y sin embargo una gran industria afecta menos a una mayor población por el efecto de dilución que tiene esta última población. Otro condicionante importante de lo pequeño, el tema socioeconómico. ¿En qué se basa este condicionante? En que por economía de escala es mucho más caro la implantación por habitante y la operación y mantenimiento cuanto menor es la población afectada. En la curva de la izquierda son costes de implantación, de construcción de la tecnología de aireación prolongada, aireación extendida para Latinoamérica, en función del tamaño de habitantes equivalentes, y aparece el coste en euros por habitante equivalente. La derecha son costes de operación y mantenimiento de la misma tecnología, y estamos viendo que al acercarnos a la pequeña población se disparan exponencialmente estos costes. Y también, y para terminar, tenemos condicionantes de tipo normativo. La directiva 91/271 define 4 tipos de tratamientos de las aguas residuales: primario, secundario, más riguroso y adecuado. En los 3 primeros casos, la directiva adjunta rendimientos a conseguir o valores absolutos de concentración que debemos lograr. Sin embargo, en el tratamiento adecuado, ese tratamiento queda sujeto al objetivo de calidad de las masas receptoras. No aparecen números ni rendimientos, lo cual deja un vacío de interpretación dudosa que algunos países han solventado, como es el caso de Francia, donde sí se ha desarrollado este concepto de tratamiento adecuado. En España aún no se ha hecho, y generalmente en las pequeñas poblaciones los límites de emisión, los límites de vertido de la depuradora vienen fijados en las autorizaciones de vertido. Y lo habitual en pequeña población es que se exija un tratamiento secundario. Es decir, que los sólidos en suspensión no superen los 35 miligramos por litro, la de BO5 los 25 miligramos por litro y la de QO los 125 miligramos por litro. Siendo cada vez más frecuente la exigencia en la pequeña población también de eliminación de nitrógeno y fósforo, con lo cual también las tecnologías que apliquemos en este rango de población tienen que ir pensando en que deben ser capaces de eliminar estos nutrientes. Esa propia, dentro del tema normativo, la directiva, que está clara, cumple 31 años, nos marcaba un plazo para depurar lo pequeño y nos decía que las aglomeraciones urbanas que tienen menos de 2.000 habitantes equivalentes y que viertan en aguas continentales y estuarios deberían estar depuradas el 1 de enero del 2006. Han pasado más de 16 años y luego veremos la ingente cantidad de trabajo que queda por hacer, con lo cual podemos decir que la depuración a pequeña escala, tanto en España como en Europa, es una asignatura pendiente. Y es importante, es decir, ¿por qué estamos haciendo esta masterclass? ¿Por qué hablamos de la depuración a pequeña escala? Estamos hablando de muchos casos, de pocos casos. Pues queda bien claro esta importancia en lo que aparece arriba. Lamentablemente no funciona el puntero, con lo cual tengo que ir indicando de forma oral a qué me estoy refiriendo. En España tenemos más de 8.000 municipios y de esos 8.000 municipios el 75% tiene menos de 2.000 habitantes. En el mapa de la izquierda es un mapa de densidad. La parte más blanquecina pone a las claras este concepto que tenemos aquí ahora de España vaciada, el gran número, la gran dispersión de población y la asistencia de población muy pequeña. Y a la derecha tenemos una gráfica que está representando número de municipios y número de habitantes en función de tamaños poblacionales. Y se ve que en el caso de los municipios, más de 2.500 se encuentran en el rango de 100 a 500 habitantes. Y sin embargo, la población se concentra en grandes urbes, en urbes de 100.000 a 500.000 habitantes. En el manual del que les hablé antes, una de las cosas que se hizo fue hacer una estimación de qué quedaba por depurar en el año 2009 en este rango de población, por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes. Y estimamos que quedaban del orden de 3 a 4 millones de habitantes equivalentes sin depurar, lo que se correspondía con más de 6.000 aglomeraciones urbanas, muchas de ellas menores de 500 habitantes equivalentes. Con el paso del tiempo, somos conscientes de que esta estimación muy probablemente nos quedamos cortos, puesto que ya solamente en el caso de Galicia
si acudimos a la información que aparece en el Plan de Saneamiento de Galicia, nos encontramos que tan solo esta comunidad ya cuenta con 1.388 aglomeraciones urbanas, que se reparten de acuerdo a la tabla que está aquí abajo a la izquierda, de la que destaca que del total de esas 1.388 aglomeraciones, el 92% entran de lleno en el rango de pequeña aglomeración. 76% por debajo de 500 y, como cosa destacable, en el rango de 100 a 200 habitantes, más del 35% se encuentra sumergido o se encuentra incardinado en este rango. Bien, yo creo que queda bastante claro la importancia de lo que estamos hablando. Y es una cosa, no solamente en España, cualquier país que vayamos a ver, en Latinoamérica o en Europa, lo pequeño tiene su importancia. Tiene su importancia y se está dejando generalmente, de forma más o menos lógica, se empieza por depurar lo de mayor tamaño, puesto que pocas actuaciones consiguen depurar un gran número de poblaciones. En España también depuramos la costa porque vivimos del turismo y vamos dejándolo pequeño para el final. Pero ya veremos luego, como ya llegó el momento, de que eso pequeño vaya teniendo también su solución. Bueno, ¿y cómo depuramos lo pequeño? ¿Hacemos algo diferente a lo que hacemos cuando depuramos a escala mayor? Pues aquí tenemos un diagrama de bloques donde aparecen de forma secuencial los tratamientos a los que sometemos de forma habitual las aguas residuales para cumplir los requisitos de vertido. Pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, terciario, o avanzado o más riguroso. Son las tres formas de denominar el último tratamiento. Pues bien, vamos a ir viendo poco a poco cómo aplicamos estos tratamientos en el caso de las pequeñas aglomeraciones urbanas. En pantalla, la tabla que aparece en el centro, lo que se tasa en rojo es lo que se va quitando en cada uno de los procesos que estamos hablando. En este caso, estamos hablando del desbaste, estamos quitando objetos gruesos. Y abajo tienen ustedes toda la cacharrería, todos los equipos que estamos empleando actualmente en tratamiento a pequeña escala. Rejas, tamices, limpieza manual, limpieza automática. Luego veremos cuál es la tendencia en lo referente a limpieza manual, limpieza automática. Algo similar ocurre en el tema de la eliminación de arenas, en el tema de la eliminación de grasas. Y si hay diferencias, también estamos viendo que lo pequeño empieza a implantarse cada vez con más frecuencia, especialmente para el rango superior de ese por debajo de 2000 lentes equivalente, pretratamientos compactos que en un solo equipo hace el desbaste, el desarenado y el desengrasado. Abajo aparecen dos recomendaciones. Les decía, se tiende a automatizar las operaciones de limpieza del pretratamiento, del desbaste, desarenado y desengrasado, especialmente lo que es la limpieza de las rejas. Una reja manual, la verdad es que sirve de bien poco, salvo que el operador esté 24 horas pendiente de la reja. Una reja automática no supone una inversión excesiva en el monto total de la depuradora, su consumo energético es muy bajo por la escasa potencia y porque trabaja solo a intervalos de tiempo y ahorra muchos problemas. Ya en el manual de pequeñas poblaciones del Ministerio se recomendaba, sobre todo en el rango superior de la pequeña población, ir cambiando y subiendo desbastes manuales por desbastes automatizados en lo referente a su limpieza. Y abajo aparece una recomendación que es aplicable a cualquier tipo de depuración, pequeña o grande. La importancia del pretratamiento. Es una operación que muchas veces olvidamos, pero debe quedar claro que un mal pretratamiento condiciona totalmente la operación de una depuradora. Si no funciona bien el pretratamiento, difícilmente va a funcionar la depuradora. Otra cosa importante, con bastante carencia en el rango de la pequeña población, es la medición de caudal. Si no medimos caudal, estamos con los ojos tapados. No podemos saber qué está pasando en la petar y es imposible su control. Pero no basta solamente con medir caudal. Hay muchos casos que colocamos los caudalímetros, pero si los colocamos de forma deficiente y obtenemos medidas erróneas, pues tampoco hemos conseguido nada. Y si encontramos diferencias entre lo pequeño y lo grande cuando hablamos de tratamientos primarios. Si bien en Latinoamérica he visto tanques IMOV gigantes, ese no es el caso aquí en Europa, los tanques sépticos, los tanques IMOV quedan para el rango pequeño de población. Pues bien, tratamientos primarios cuyos objetivos, como saben, es eliminación de materia sedimentable y flotante. En pequeñas poblaciones usamos básicamente tanque séptico y tanque IMOV, dos sistemas muy antiguos de tratamiento.
El tanque séptico, prácticamente el primer equipo que se patentó para depuración de aguas en el año 1860, el tanque IMOV 1906, y más recientemente, y generalmente aplicado a tratamientos de humedales, se está trabajando ya con reactores hidrolíticos a modo de tratamiento primario. Bien, llegamos a la parte más divertida de la depuración. Hasta ahora, pretratamiento y tratamientos primarios básicamente son principios físicos: peso, floto, no quepo. Ahora ya entramos en faena a quitar lo que es difícil de quitar, lo que está disuelto o coloidal, y echamos mano de la biología, tanto de procesos anaerobios como aerobios y combinaciones de ambos. En el caso de los sistemas anaerobios, como saben, estamos convirtiendo la contaminación biodegradable del agua residual en biogás y nuevas bacterias, lodos. En el caso de los procesos aerobios, estamos convirtiendo esa materia orgánica en productos oxidados y lodos. En la gráfica se ve que la flecha de lodos aerobia es bastante mayor que la anaerobia. En la anaerobia producimos biogás y generamos menos lodos. En la aerobia generamos bastante más lodos, pero el aerobio es capaz de llegar más lejos en los rendimientos de depuración que lo hace el anaerobio. Con lo cual, en ocasiones, el anaerobio no es suficiente para cumplir límites de vertido y hace falta complementarlo con un tratamiento aerobio posterior. Con lo cual, tenemos las tres posibilidades: anaerobios, aerobios y el sistema mixto anaerobio-aerobio para el tratamiento de las aguas en lo referente a tratamientos secundarios. Esta gráfica es interesante porque nos da una idea bastante exacta de las tecnologías a aplicar analizando el binomio energía frente a superficie. Así clasificamos las tecnologías en tres tipos de tecnologías: intensivas, extensivas y unas más recientes, híbridas, entre las dos anteriores. Con el paso del tiempo va desapareciendo denominaciones como tecnologías de bajo coste, que no me gusta nada porque el bajo coste rápidamente, el que está oyendo entiende nulo coste, y hoy en día hablamos de intensivos, extensivos y más recientemente de esta hibridación que luego comentaremos. En el caso de las tecnologías intensivas, estamos aplicando una gran cantidad de energía para acelerar los procesos de depuración, lo que conlleva depurar en poca superficie. Estamos hablando muy por debajo del metro, 0,2, 0,3 metros cuadrados por habitante equivalente. Frente a eso, las tecnologías extensivas pueden operar con muy poca energía e incluso sin energía, pero como contrapartida, gran superficie, muy por encima del metro cuadrado. Los rectángulos en verde más o menos están escalados, para que se hagan una idea de proporciones de lo que ocuparía una planta intensiva con respecto a una planta extensiva. Y hoy en día, y ya hablaremos un poco más con detalle, estamos hibridando ambas tecnologías buscando efectos de sinergia. Vamos a ver las tecnologías que además estamos aplicando a pequeña población. Siempre hablo del caso español. En el caso intensivo, ¿con qué nos encontramos? Dentro del sistema biopelícula, sistema clásico, filtros percoladores, con una comunidad en cabeza en cuanto a su uso, tanto a pequeña escala como a escala media y grande, que es el caso de Navarra. El tema de los contactores, que aquí en Andalucía viven una segunda juventud, después de superar problemas mecánicos, cada vez se ven con más frecuente su instalación. La tecnología, digamos, más novedosa, los reactores de biomasa fija sobre lecho móvil, los MBR, y en lo referente a los sistemas de biomasa en suspensión, la tecnología de acción prolongada, que queramos o no, pues sigue siendo la de cuenta con un mayor número de implantaciones en pequeña población, los sistemas secuenciales, y luego nos hablará la amiga de Remosa de los sistemas prefabricados y veremos que podemos encontrar casi todas las tecnologías que hemos visto anteriormente en sistemas compactos. Y también encontramos sistemas contenerizados. Ahí tenemos el caso del sistema MBR metido en un contenedor, fácil transporte, sin obra civil, prácticamente llegar y enchufar, que también tiene su aplicación dependiendo de las características de cada caso concreto. Y me detengo en lo siguiente porque creo que es interesante. Estamos hablando de filtros percoladores, lechos bacterianos, y a la derecha aparece una de las normas que hay, de las que más se suele aplicar en su diseño. La norma ATV, norma alemana ATV A281B. La tabla que aparece arriba, lo que nos está diciendo es qué valor tenemos que aplicar de carga volumétrica, kilos de DO5, metros cúbicos de relleno y día, en función del tamaño
Es la primera vez que empieza a aparecer una discriminación de carga de acuerdo al tamaño. Y cuanto más pequeña es la depuradora, trabajamos con menos carga. ¿Esto que intenta? Intenta hacer plantas robustas, capaces de hacer frente a esas fuertes oscilaciones de caudal y concentración, cuanto más pequeña es la población servida. De forma similar, en la tabla de abajo, en el caso de queramos nitrificar, aparecen las cargas de NTK en kilogramos por metro cúbico relleno y día, y también vemos que por debajo de los 1000 habitantes equivalentes, esa carga va disminuyendo hasta llegar al rango de los 50 habitantes equivalentes. Yo pienso que esta forma de discriminar, con el paso del tiempo, debería extenderse al resto de tecnologías y que diseñemos de acuerdo al tamaño. Bien, pasemos a las tecnologías extensivas. Hoy en día, en pequeña población a nivel mundial, la tecnología con más rápida evolución son los humedales. Nuestros vecinos en Francia los cuentan por miles, sino Portugal los cuentan por cientos. Aquí, lamentablemente, estamos tardando bastante en arrancar, pero estamos arrancando actualmente ya con fuerza y se empieza a ver ya bastantes instalaciones de humedales. Los sistemas de lófitas en flotación, los sistemas de filtración por arena, los lagunajes, que aquí en Europa, por la normativa que tenemos, por el hecho de que generalmente no se le permite la salvedad de filtrar las muestras, que sí permite la normativa europea, pues nos ha ido llevando a que el lagunaje cada vez se implanta menos en Europa. No ocurre lo mismo en Latinoamérica, donde son muchísimas las instalaciones de lagunaje. Y aquí en Europa empezamos a trabajar con lo que llamamos el lagunaje 2.0, lagunaje de alta carga, que no es un concepto novedoso, viene ya de antiguo, pero que ahora empieza a aplicarse para solventar esos problemas fundamentalmente de superficie. También los sistemas de aplicación al terreno. No olvidemos que en muchos casos, cuando montemos una pequeña depuradora, si no hay un cauce cercano, el suelo va a ser el receptor último de los efluentes tratados. Y una cosa que apoya o que le viene muy bien a las tecnologías extensivas es este nuevo criterio, nuevo entre comillas, muy viejo, porque no es nada nuevo, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, las tecnologías extensivas nacen, casi todas ellas, de imitar lo que lleva haciendo miles de años la naturaleza. Un lagunaje es la imitación de un río, un humedal es la imitación de una zona húmeda natural y un filtro verde, pues la imitación de lo que pasa en el terreno. En fin, los ingenieros simplemente intentamos imitar lo mejor posible, lo cual no es fácil, lo que ya la naturaleza lleva haciendo desde tiempo inmemorial. Bien, seguimos con tecnologías extensivas y yo creo que es patente que para aplicar esa tecnología extensiva nos encontramos con dos hándicaps importantes. El primero es superficie. Son tecnologías que requieren por encima del metro, lagunaje en nuestro entorno hasta 7 metros cuadrados por habitante, filtros verdes 10-15 metros cuadrados por habitante, humedales de flujo vertical 3 metros por habitante, estamos hablando solamente de superficie sin contar caminos interiores y sin contar edificios de servicio y demás. La tabla está representando la diferencia de superficie del intensivo con respecto al extensivo, con lo cual pues es un hándicap. Si donde vamos a montar, si llegamos a una ubicación y le preguntamos al responsable qué población debemos tratar en el año horizonte, tantos habitantes equivalentes, y de qué superficie disponemos para montar esa depuradora, si disminuimos superficie por población a tratar, en nuestro entorno, esto cambia en función de la temperatura, en nuestro entorno español, si los metros cuadrados por habitante están por encima de 1, podemos pensar en la aplicación de un sistema extensivo. Pero como esté por debajo de 1, nos olvidamos directamente. Y no forcemos los sistemas. Eso ha conducido a errores del pasado. Si no cabe un sistema extensivo, por favor, no se monta, no pasa nada. No hay obligación de montar sistemas extensivos. Hay obligación de montar lo que sea y montarlo correctamente. Y lo que sea es lo que vaya mejor en cada sitio. No hay tecnología buena, no hay tecnología mala. Es buena o mala en función de la ubicación donde vaya. Y el segundo hándicap, aparte de la superficie, un segundo hándicap en el caso de la tecnología extensiva es la falta de capacidad de control. Si estamos trabajando con un sistema de dirección prolongada, el operador puede modificar parámetros, puede jugar con el nivel de aireación, puede jugar con la recirculación, puede purgar más o menos lodo, con lo cual juega con la carga másica.
Eso en un sistema extensivo no existe. Hacemos el sistema extensivo y una vez que está hecho, ya está hecho. Muchos compañeros, cuando yo empezaba a explicar esto, me decían, tus tecnologías no tienen botones. Y tenían parte de razón, no tienen botones, no puedo controlar. Ojo también con los botones, no coloquemos demasiados botones en población pequeña, porque luego hay que saber manejar esos botones. Es decir, que botones sí, pero tampoco de forma descontrolada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad de unos cuantos años para acá? Esta nueva línea que empezamos a trabajar en el CENTA para solventar estos hándicaps, solventar el hándicap de superficie y solventar el hándicap de falta de botones. Pues aquí hay un ejemplo que ya está consolidado, que es la hibridación entre los humedales y la aireación. Si yo a los humedales les aporto, le pongo un sistema que me permita airearlo a mi gusto, yo como primera cosa que obtengo de ahí es una reducción importante de superficie. Pero además ya tengo un botón, ya puedo controlar qué tiempo tengo trabajando la soplante y puedo adaptar esa aireación en función de la carga que va llegando al sistema. No estamos hablando, en el caso de los humedales aireados, no estamos hablando de una tecnología novedosa. Son muchas las instalaciones que existen ya con sistemas de humedales aireados. Esta diapositiva que le presento ahora tiene mucha más gracia dándole paso a paso, pero lamentablemente el PDF descubre el final de la película antes de tiempo, pero bueno, no nos queda más remedio que acogernos a ello. Y lo que estamos haciendo para solventar los hándicaps que tienen los sistemas extensivos en pequeñas poblaciones es intensificar los extensivos. Hasta no hace mucho, las tecnologías extensivas e intensivas vivían de espaldas. Por eso aparecen los nombres como reflejados en un espejo. Y generalmente, el que era fan de una tecnología era bastante enemigo de la otra. De forma similar a como ocurre con los equipos de fútbol de muchas ciudades, y en el caso nuestro, pues en el caso del Betis y el Sevilla. Por motivos obvios, he colocado primero los blanquiverdes antes que los blancos, pero simplemente por motivos obvios. Pues bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues vamos a intentar que las tecnologías se hablen entre ellas, se miren a la cara, vamos a hibridarlas, vamos a conseguir esa indumentaria de cuadritos y vamos a empezar a trabajar con un tipo de tecnología cuyo nombre tampoco es muy ingenioso, pero que da idea de lo que estamos haciendo. Tecnologías INTES, como una tecnología como un mestizaje entre el intensivo y el extensivo. Y aparece abajo una frase que tiene mucha aplicación en este caso: la unidad es fuerza, la sinergia es poder. Entonces ya queda completo la panoplia de tecnologías de las cuales disponemos hoy en día para abordar la depuración en pequeñas aglomeraciones. Tecnologías intensivas, recalco que a costa de energía me reducen enormemente la superficie necesaria. Tecnologías extensivas, que siempre que podamos, pues evidentemente si no consume energía y depura, vamos a intentar colocarlas, pero que si no hay superficie, pues no podemos hacer nada y va a ser imposible. Y luego tenemos esta hibridación que nos permite, ya rompemos la barrera del metro cuadrado, por supuesto no llegamos a carácter intensivo, pero ya rompemos la barrera del metro cuadrado por habitante equivalente. Vuelvo a recalcar, como hay mucha gente que nos oye de distintos entornos, que estos ratios de metro cuadrado habitante equivalente están referidos a nuestro entorno, donde tenemos generalmente inviernos fríos. Y no olviden que siempre dimensionamos para las peores condiciones. Cuando aparece una temperatura en la fórmula de diseño, lo que hacemos es coger la temperatura del agua o del aire, dependiendo de lo que estemos dimensionando, la temperatura media del mes más frío. Y eso es lo que nos penaliza y nos hace tener superficies grandes. Cuando vamos a Centroamérica y estamos hablando de temperaturas medias de unos 20, 20 y tantos grados, estas superficies prácticamente se reducen a la mitad. No olvidemos que estamos hablando de depuración biológica. Y en biología, cada 10 grados de temperatura que aumentemos la temperatura a la que estamos operando, estamos duplicando la velocidad de reacción, lo cual se traduce aproximadamente en reducir a la mitad el tamaño del reactor. Y para que veamos que esa tecnología es INTES, pues sí,
se están aplicando, tienen futuro y trabajamos sobre ellas, pues igual que al principio de mi intervención les presenté la planta experimental de Carrión de los Céspedes, ahora les presento otra plataforma de investigación que se ha construido al amparo de un proyecto LIFE, el proyecto LIFE Intex. Seguimos recalcando lo de Intex. A la derecha tienen el enlace para que tengan más información sobre el proyecto. Es un proyecto que está comandado por Aqualia, en el cual participan socios alemanes, franceses y el CENTA. Y en este caso, las tecnologías que se implantan en la planta de Talavera son todas tecnologías Intex, tecnologías hibridación de sistemas extensivos con sistemas intensivos. También opera con agua real, lo cual enriquece y da fiabilidad a las investigaciones que se están llevando a cabo. Lo que hace el sistema, deriva parte de las aguas del pretratamiento de la depuradora de la DAR de Talavera hacia el sistema de investigación. La planta se inauguró pues, hace unos meses y actualmente se encuentra en fase de puesta en marcha de todos los sistemas que están integrados y que aparece en pantalla. Va. Y ahora creo que es interesante que hagamos un poco de historia sobre cómo se ha ido afrontando la depuración en pequeñas aglomeraciones aquí en España, para que veamos los errores que se han cometido e intentemos no volver a tropezar en la misma piedra. Distinguimos tres etapas. Las depuradoras que hacíamos a pequeña escala antes de los años 80, que generalmente lo que hacíamos imitar lo que hacíamos en grandes poblaciones, pero a escala pequeña, con un amplísimo predominio de aireación prolongada, repito, aireación extendida en el caso de Latinoamérica, generalmente en instalaciones compactas, y que los casos más pequeños se enterraban, eran sistemas enterrados. Cuando se instalaban este tipo de sistemas, al poco tiempo era frecuente que ocurriese lo que está en pantalla. No es nada nuevo. Yo creo que la mayor parte de los técnicos que me están escuchando, si hacen un poco de memoria, recordarán que en su país existen varias o muchas depuradoras en este estado, sistemas intensivos en este estado. ¿Y cuál fue la principal causa de este mal estado de las plantas de tratamiento? Pues principalmente la falta de capacidad técnica y económica de esos pequeños municipios para hacer frente a una operación correcta de este tipo de tecnologías. Tecnologías que operan, están contrastadas y operan correctamente, pero si no hay capacidad de absorber sus costes económicos y de saber llevarlas, el sistema acaba abandonado. Cuando pasaba esto, pues esa es la justificación que se buscaba. La justificación era, esta tecnología opera, aquí lo que ha fallado es la operación y mantenimiento. Pero no se cuestionaba si estaba correctamente elegida el tipo de tratamiento para la pequeña población a la que daba servicio. Llega a los años 80 o 90, yo siempre digo en plan broma que llega el mundo el hipismo, el mundo hippie, el mundo del agua. Y aquí en España, como casi siempre, llegan un poco tarde, ya estaban dando vueltas por ahí en el resto de Europa. Y aquí en España empezamos a trabajar con las tecnologías de bajo coste. Puedo repetir que lo de bajo coste es muy peligroso porque tú vas a un alcalde y le dices, te voy a montar una tecnología de bajo coste. Y él está entendiendo rápidamente, me va a montar una tecnología de nulo coste. Y no hay tecnología de nulo coste. Hay tecnología con mayor o menor coste, pero todas tienen un coste. Pues aquí en España, de este tipo de tecnologías naturales, tecnologías basadas en la naturaleza, fundamentalmente las que más se implantó fueron los lagunajes, destacando por encima de todas la región de Murcia. Pero se colocaron lagunajes pequeños, grandes y súper grandes. Y aquí en el caso de Andalucía, aprovechando que tenemos en Granada turberas de buena calidad, montamos el sistema de filtro de turba. El sistema de filtro de turba es un sistema de origen francés-canadiense, con bastante implantación en aquel tiempo, y aquí aprovechamos y dijimos, hay turba, montemos filtro de turba en Andalucía. Y prácticamente colocamos 100 instalaciones en el territorio. Casi la mitad alimentado de sistemas anaerobios previos y las otras alimentadas directamente de un tamizado, un tamiz estático de 1 milímetro. Pues, ¿qué pasó con la mayoría de lagunajes y de filtro de turbas que implantamos en esta década? Pues que al poco tiempo también estaban abandonados.
Arriba tienen un lagunaje sobrepasado en carga, lo detecta el color rojizo de sus aguas, lagunajes llenos de flotantes y de lodos, filtro de turba que están cultivando patatas en vez de depurar, desastre absoluto. ¿Qué fallaba aquí? Si hemos cambiado la forma de pensar, hemos dicho olvidémonos lo complicado, montemos lo sencillo y tampoco funciona, ¿qué está fallando? Bueno, pues cuando analiza un poco qué falló en aquel tiempo, falló fundamentalmente los diseños. Se diseñó generalmente de forma muy deficiente y se aplicaron esa tecnología a rangos generalmente muy superiores a los que se recomendaba. Pero en este caso, los técnicos del momento no cuestionaban los diseños, no cuestionaban la tecnología, sino disparaban por elevación y decían, esa tecnología no vale. Es decir, no criticaban, no dudaban de las intensivas, sí dudaban de las extensivas. Cuando si somos un poco razonables, son sistemas que están basados en la naturaleza y que no funcionen significaría que no funciona la naturaleza. Con perdón, el que no funcionaba fue el que los diseñó o el que lo construyó. Hoy en día, después de los errores del pasado, pues deberíamos, y digo deberíamos porque no tengo muy claro que así sea, haber aprendido de estos errores y ser conscientes que la depuración en pequeña escala exige un tratamiento más riguroso, cosa que hasta ahora en lo pequeño ha brillado por su ausencia, pero riguroso tanto desde el punto de vista técnico y no menos importante desde el punto de vista de su gestión. Una buena planta es la que se diseña correctamente, se construye bien y se explota como Dios manda. Y también, a lo largo de la exposición, creo que ha quedado claro que hay una gran variedad de tecnologías. No hay una ni dos, son múltiples tecnologías. Ahora nos recalcará los compañeros de Remosa todas las tecnologías que tenemos para depurar a pequeña escala. Todas son válidas en función de las críticas concretas de la aglomeración y la exigencia de vertido. Y repito, hombre, hay tecnologías que no funcionan. Y yo creo que todas están claras las que no funcionan. Pero el resto, las tecnologías que funcionan y cumplen lo que tienen que cumplir, no son buenas, ni mejores, ni peores. Va a depender de cada caso. Siempre decimos que estamos hablando de trajes a medida, que no hay soluciones estandarizadas, que del estudio pormenorizado de cada caso concreto elegiremos la tecnología que mejor se adapta a esa ubicación. Y ya voy terminando. Tengo aquí un reloj aquí arriba, lo cual ha sido una bendición porque me está permitiendo adaptarme perfectamente al tiempo. Esto que le presento ahora también gana mucho sin PDF, pero bueno, ya tiene las tres conclusiones puestas en pantalla. Una primera conclusión, que creo que ha quedado palpable: depurar a pequeña escala es una asignatura pendiente, pero que ya sí se empieza a probar aquí en España. Cada vez es más frecuente que encontremos en prensa, inauguración o puesta en marcha o sacar a concurso plantas a pequeña escala. Otra conclusión importante, que en depuración el tamaño sí que importa, e importa por lo que dijimos de los condicionantes técnicos, normativos y económicos que diferencian la depuración a pequeña escala de la escala grande. Y una última conclusión, esta más poética para terminar, que dice lo siguiente: todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. Y ya para terminar, no me resisto a lo siguiente. Hace 5 masterclass, mi compañero Fernando Estevez, de Masesa, puso varias fotos de su evolución física a lo largo del tiempo. En mi caso ha ocurrido algo curioso. La imagen de la izquierda es como me encuentro hoy en día, entre comillas, si quisiera yo. La derecha, años 90, con lo cual queda evidente que en mi caso, el elixir de la eterna juventud, que tanto buscaron mis colegas alquimistas, estaba en las aguas residuales. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen la dirección de donde publico mis blogs y les dejo con una imagen para mí muy, muy querida, porque ahí tienen al médico del agua ejerciendo su divina profesión, o su bendita profesión de médico, solventando los problemas de las aguas residuales, que no son pocos. Muchas gracias y quedo para sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias a ti, Juan José, por esta formidable exposición.
por hacerlo también tan divertido como lo hace siempre, que al final se nos va a la clase prácticamente en un suspiro. Y ha sido un placer disfrutar de tu larga experiencia y tendremos la oportunidad ahora de charlar otro ratito en la ronda de preguntas. Recordad que nos podéis ir dejando las dudas y las consultas para Juan José en la pestaña de preguntas y por favor os voy a pedir también, como siempre, que las vayáis votando para que podamos leer aquellas que queden más arriba. Gracias de nuevo, Juan José. Bueno, ya damos paso a Isabel Riobó, que como os decía es Product Manager del Departamento Comercial de Remosa y que nos mostrará los equipos y las soluciones que ofrece la marca para la depuración de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas. Buenas tardes, Isabel, y muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Te voy preparando la presentación. De acuerdo, buenas tardes a todos y como siempre es un placer oír a Juan José. Gracias por hacerlo fácil, bueno, ha estado muy bien. Bueno, yo como ha dicho José Miguel, trabajo desde hace tiempo en Remosa, que somos especialistas en la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones, así como en la regeneración de aguas grises y también fecales. Haceros una pequeña introducción de la empresa, aunque ya lo ha hecho él, llevamos desde pues más de 40 años en el sector, con 2 centros logísticos en la península y somos, pues además de fabricantes, diseñamos depuradoras para pequeñas poblaciones, separadores de grasas, depósitos y, bueno, en la última gama la regeneración. Desde hace poco formamos parte del grupo ACO e intentaré explicaros un poquito cuáles son nuestras soluciones para estas poblaciones. También haceros un pequeño inciso en que además de fabricarlos, como os he dicho, somos diseñadores y para hacer el diseño contamos en nuestras instalaciones con una planta piloto donde por nuestra situación cercana a la depuradora municipal tenemos pues la suerte de poder recoger aguas sucias, aguas residuales urbanas, llevarlas a nuestra planta piloto y con ellas pues ir haciendo diferentes pruebas para ir pues o diseñando equipos nuevos o mejorando los que ya tenemos. Hemos participado en varios proyectos reglados y seguimos constantemente intentando pues mejorar este mundo de las depuraciones, de la depuración en pequeños núcleos. Importante que tenemos que, aquí sería un poco lo que os explicaremos, las diferentes, primero de todo, cómo dimensionamos un equipo en una pequeña población, qué parámetros necesitamos, qué soluciones tenemos. Dentro de las tecnologías os hablaré de las que nosotros tenemos, como son los pretratamientos, los tratamientos primarios, los secundarios. Nuestros equipos son todos intensivos, no tocamos extensivos, aunque sí que podemos colaborar en alguna depuradora extensiva con algunos de nuestros equipos. Y después, pues un poco también insistiendo en lo que ha dicho mi compañero, es tan importante el diseño como la puesta en marcha, como sobre todo el control, la gestión y el mantenimiento de estas depuradoras. Para empezar, ¿qué necesitamos para hacer un buen diseño de un equipo de depuración en estas zonas? Dejemos saber primero el origen de las aguas. Y estas aguas no siempre son núcleos, no siempre son poblaciones, sino que podemos tener que depurar o sanear las aguas de una vivienda aislada, que por su ubicación no tiene la posibilidad de conectarse a una depuradora municipal, un camping, algunos hoteles rurales o zonas donde, pues por la orografía o porque quedan a las afueras o en sitios lejanos, no podemos conectarnos de ningún modo al alcantarillado municipal, ¿vale? A partir de aquí tenemos que saber su origen, tenemos que saber qué nos van a exigir los requisitos de vertido, ese tratamiento adecuado que debemos definir en función del punto de vertido, cómo debe ser esta agua. Y con todo esto pues también tenemos otras variables, ¿no? La estacionalidad que nos comentaba, la contaminación
Otros hándicaps que tenemos, pues si disponemos de electricidad, si por el contrario no es posible hacer llegar una red eléctrica hasta el punto donde queremos utilizar la depuradora. Bueno, diferentes cosas que a vos de pronto parece que no sean importantes, pero sí que tenemos que hacer una recogida de datos para después poder con ello hacer el mejor diseño. Para dimensionarlo tenemos el parámetro habitante equivalente, que sería como, bueno, para nosotros un habitante equivalente en bibliografía sería aquella persona que tiene una carga orgánica de 60 gramos de DBO5 y un caudal aproximadamente de 150 litros día. Esto también nos lo ha explicado antes Juan José. A partir de aquí podemos también dimensionar o caracterizar el vertido en función de la contaminación. Podemos tener pues estas cargas, ¿no? De DBO5 60, de QO 90. Estos serían los parámetros que están como más estandarizados, ¿vale? Pero nos puede ocurrir que nuestra población no sea una población estándar, sino que puedan ser estos pequeños núcleos que os decía, que puede ser un restaurante, un camping, un colegio. La verdad es que en mi vida profesional me he encontrado pues diferentes situaciones que no son poblaciones. A partir de aquí también existe bibliografía y existe cálculos donde nos podemos basar y, por ejemplo, estos 60 gramos de DBO5 que consideramos como habitante equivalente, pues quizás si estamos hablando de un colegio o de un camping, estos 60 sean diferentes, pueden ser menos, 30 y pico, o podemos coger más en función del tipo de explotación que tenemos, ¿eh? Entonces aquí debemos modificar nuestros datos de partida. Una vez hecho el dimensionamiento y llegar a dos parámetros que necesitamos siempre, el parámetro más importante es el habitante equivalente. A partir de aquí tenemos que ir escogiendo un poco entre los diferentes sistemas que tenemos. Sobre todo, lo primero y muy importante, un pretratamiento. Si no hay un buen pretratamiento, las depuradoras que vienen detrás no nos van a funcionar, ¿eh? Un pretratamiento, un desbaste, un desarenador. Detrás podríamos hablar de tanques primarios, que serían tratamientos primarios, donde bueno, suelen ser complemento de sobre todo un tratamiento extensivo, estos decantadores primarios o los tanques IMOV. Y después entraríamos en el mundo de los biológicos o intensivos, en el que tenemos pues, toda una variedad de sistemas, diferentes soluciones, que en función de cuál sea nuestra instalación, nos podemos decidir por uno u otro, ¿eh? Podemos, pues aunque los rendimientos sean similares, pues a lo mejor en un camping decidimos colocar un secuencial y en una vivienda una oxidación total. Pues depende un poco de todos estos parámetros iniciales y de lo que queremos conseguir en rendimientos. Por ejemplo, importante también, os hablaba de todos, o sea, es muy importante tener un perfil hidráulico muy bien definido. La depuradora no es una única ente, sino que le debemos acompañarlo de un desbaste. Si prevemos que va a ser, por ejemplo, un restaurante, un colegio donde va a haber una gran cantidad de grasas, debemos separar esas grasas que se generan por limpieza de cocinas. Hay que procurar que lleguen las mínimas posibles a la depuradora para que funcione de manera óptima. Y al final de todo es también muy importante tener un buen punto de inspección para tomar una buena muestra y en algunas ocasiones incluso un medidor de caudal para saber que realmente esos datos que hemos tenido al principio y esos cálculos que hemos hecho al principio son reales, que no tengamos una depuradora para, no sé, 10 metros cúbicos día y por sorpresa estemos tratando 15 o 20. La gestión y el control de la depuradora es muy importante. En cuanto a pretratamientos, tendríamos pues, los desbastes que pueden ser manuales o automáticos. Cuanto mayor es la depuradora, pues mucho mejor si es automático. Dependes menos de ese operario que esté siempre pendiente de que la reja no esté tapada, que circule bien el agua. Entonces yo siempre que sea posible, la inversión en una reja automática siempre nos va a dejar más tranquilos, ¿eh? Después tendríamos los pretratamientos que, como os digo, tienen una gran reducción en sólidos en suspensión y sobre todo en grasas. Son tratamientos anaerobios. Os he explicado antes con José, tenemos los anaerobios y los aerobios, unos sin presencia de oxígeno, otros con presencia de oxígeno.
Los rendimientos en depuración son más bajos que un tratamiento secundario, pero sí que son pues, solución allá donde pues, a lo mejor no tenemos una conexión eléctrica, a lo mejor son pequeños núcleos y no nos merece la pena hacer una inversión en una depuradora que nos conlleve una explotación complicada, con lo cual pues aquí hacemos una decantación y como os he dicho antes se pueden complementar muy bien con un tratamiento extensivo detrás. A partir de aquí entraríamos en los tratamientos intensivos por oxidación total o con aportación de oxígeno. Y Remosa presenta diferentes soluciones, como os he dicho antes. Empezaríamos por la oxidación prolongada, que lo que hacemos en este tipo de depuradoras es introducir aire a través de unos difusores que se encuentran en la parte baja. Son estos discos negros que veis y se ve una fotografía también en la parte izquierda a través de una soplante colocada en el exterior, en una caseta de obra. Y realmente, pues, ventajas que tiene, requiere poca superficie para su implantación, son equipos enterrados, no nos van a ocupar espacio y no los vamos a ver. No nos genera malos olores, una ventaja de las depuradoras con aportación de oxígeno es que no generan gases que nos puedan dar malos olores alrededor de la instalación. Y únicamente, pues bueno, tenemos que controlar pues, un buen funcionamiento de la soplante. Y tenemos la posibilidad, además de eliminar DBO5, DQ y sólidos en suspensión, con una buena gestión, eliminar también parte del nitrógeno. Tendríamos los equipos, desde Remosa tenemos equipos pequeños, lo que nosotros llamamos pequeñitos, 5 o 10 habitantes equivalentes, que serían los que se instalan normalmente en viviendas, y iremos creciendo hasta... Llegamos a fabricar hasta 2.000 habitantes equivalentes, pero realmente nuestra franja o donde más trabajamos serían estos equipos hasta 500 habitantes equivalentes. Aquí os he puesto un poco los rendimientos y los valores promedios que tenemos a la salida de la depuradora. Tendríamos también el sistema secuencial. Este es un sistema, una depuradora también biológica con aportación de oxígeno. Una de las casi... Bueno, su rendimiento es mayor que el de una oxidación. En este sistema sí que conseguimos, y así lo hemos probado en planta piloto, un alto rendimiento en la alimentación de nitrógeno. Y, por ejemplo, sería uno de los sistemas que yo recomendaría en zonas donde hay una gran variabilidad de caudal o los caudales son muy discontinuos. El equipo incorpora un decantador primario que con una bomba que nos va a ir regulando estas puntas. La depuradora va a trabajar más en constante porque no va a tener llegadas de caudal de golpe. Y además este primer decantador nos va a ayudar a bajar un poco la cantidad de lodos que van a llegar a nuestro reactor. Entonces, bueno, nuestro reactor va a trabajar en mejores condiciones. Esta sería la misma depuradora en un formato más pequeño, para hasta 5 o 10 habitantes, y aquí podéis ver un poco, bueno, algunos detalles. Este sería el detalle de cómo las hemos estado probando en planta piloto y alguna fotografía. A partir de aquí, otro sistema que también tendríamos serían los equipos, el lecho móvil. Como podéis ver, en el compartimento del medio tenemos un relleno plástico. Este relleno plástico nos va a servir para que nuestras enzimas o nuestras bacterias, los responsables de realizar la depuración de las aguas, se coloquen aquí, tengan una gran superficie, un soporte donde instalarse, y nos va a mejorar muchísimo el rendimiento en depuración y nos va a permitir que estos equipos se reduzca aún más su volumen. Incorpora, igual que el sistema secuencial, un decantador primario para adaptarse pues, también a las diferentes caudales de entrada, a las variaciones de carga y a evitar que nos entren muchos sólidos gruesos y flotantes en el reactor. Trabaja con un pequeño soplante que colocamos en el exterior. Y la recirculación de lodo se puede realizar con una bomba externa o con un sistema airlift. Aquí tendríamos pues, algunas imágenes. Por ejemplo, estos equipos nos dan muy buen rendimiento.
y pueden instalarle incluso para un cauce. Yo he instalado algunos equipos en puerto donde nos han permitido verter las aguas hasta en el mar, ¿no? Que quizás es uno de los puntos más restrictivos. Como pequeño apunte, decirles que en España la normativa exige que los equipos menores de 50 habitantes tengan un marcado CE, cosa que nosotros ya hace años que hicimos en el CENTA. En las instalaciones de CENTA hicimos todo el protocolo de control para conseguir esta certificación CE para las depuradoras. Y por último, me gustaría presentaros lo que sería la gama de regeneración, que es uno de los equipos que no tan solo nos ayuda a bajar la carga orgánica y a depurar el agua de manera que tenga una calidad óptima para devolverla a cauce, sino que nos permite toda el agua residual que generamos en una población, reutilizarla en riego o en cisternas de los váteres, en los fluxores. Estos equipos hemos instalado algunos en campos de golf o en hoteles, turismos rurales, y nos permite, pues, si tenemos un camping donde vamos a generar, pongamos un ejemplo, 15, 20 metros cúbicos al día, no tan solo vamos a tratar estas aguas, sino que además las podemos aprovechar en riego. Esto ya sería, para nosotros es lo ideal, ¿no? Completar el ciclo del agua y además, pues bueno, como vamos viendo, cada vez llueve menos, cada vez tenemos más estrés hídrico y pues poder utilizar el agua, como a veces decimos así de modo coloquial, 2 veces, pues es una gran ventaja, ¿eh? ¿Cómo funciona este equipo? Este equipo sería muy similar, así en formato, este corte a una depuradora de oxidación total. Tendremos un primer reactor donde aportamos el oxígeno para bajar la carga orgánica. Y en el decantador secundario introducimos un sistema de membranas por el que vamos a hacer una ultrafiltración del agua y realmente los resultados, no sé si los podéis ver muy bien en la plantilla, pero los rendimientos tanto en DBO y en DQO son muy altos, pero sobre todo en sólidos en suspensión. Salimos de este equipo con menos de 2 ppm en sólidos en suspensión, con una turbidez casi inexistente. Y lo más importante, estas membranas nos van a ayudar a eliminar todos los patógenos de los equipos. No solo es eliminar carga orgánica de DBO, DQO, sino eliminar Escherichia coli para poder reutilizar estas aguas con tranquilidad, asegurar una calidad sanitaria a la salida. Después aquí, bueno, os hacía una pequeña diapositiva después del perfil hidráulico, ¿qué hacemos con las aguas? Las aguas hay que devolverlas al terreno, debemos hacer unas zanjas filtrantes, un pozo de drenaje. Importante ver si tenemos aguas subterráneas, un pozo cercano para no contaminar estas aguas. Y bueno, al final ya las 2 últimas diapositivas, que tengo el reloj aquí que me apura, sería un poco pues ya lo que hemos comentado anteriormente. Es igual que diseñar la depuradora, yo creo que es tanto o más importante, y a veces nos olvidamos de este punto, la puesta en marcha, verificar que todos los equipos electromecánicos están bien instalados, que tienen su programación hecha, hacer un control y para que después, pues bueno, el gestor que venga detrás pues pueda seguir manteniendo esta depuradora bien, ¿eh? O sea, esto sería un poco la puesta en marcha. Nosotros con nuestras depuradoras disponemos de un servicio de asistencia técnica, un Resima, que son nuestros partners aquí y realizan tanto la puesta en marcha como la instalación de nuestras depuradoras. El control, o sea, podemos observar la depuradora, podemos hacer un control sencillo que es solo mirarla, mirarla con cariño, ver, pues eso, si tiene demasiados lodos, si se han generado espumas, hacer una prueba tan sencilla como la V30 para ver si tenemos biomasa en el interior o no la tenemos, hacer un seguimiento, esto es un control sencillo. Y después lo que sería el mantenimiento, que muchas veces, pues ya habéis visto las imágenes del principio, ¿no? Nos pensamos que enterramos este equipo, conectamos el agua, le damos luz y va a ir funcionando. Y no es así, debemos revisar, debemos hacer controles analíticos, debemos vaciar los lodos y es importante todos estos puntos para gestionarla, ¿eh? También tener... Yo creo que esto ya es un tema que en el pasado existía, pero tener unas buenas prácticas cuando nosotros tenemos una depuradora detrás, pensar que
que por el váter, lo que tiramos por los váteres no desaparece, sino que alguien tiene que depurar y gestionar esta depuradora. Y pues bueno, ir con cuidado cuando tiramos no tirar muchas grasas no tirar muchas grasas a la alcantarilla, no tirar restos de alimentos, cuidado con las toallitas, ese gran invento que está dando muchos dolores de cabeza en la gestión de depuradoras. Los productos corrosivos no nos van nada bien porque nos van a deteriorar la biomasa y no nos va a funcionar. Entonces, bueno, una buena depuración es todo un conjunto de acciones que debemos hacer entre todos, los usuarios, los explotadores y la gente que diseña. Y nada, al final, pues dos pequeñas conclusiones, como hacíamos antes. Variedades y tecnologías para depurar aguas, un montón. Tenemos varias. Tenemos que pararnos a pensar, no hay una mejor que otra, sino que pues, quizás hay una más adecuada para cada tipo de instalación. Y bueno, nuestro catálogo es muy extenso. Mi recomendación es no escoger, mira, me gusta esta por tamaño o por precio, sino vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a recoger datos y vamos a dimensionarlo. Y después, pues bueno, al final, como todo, un buen mantenimiento. Y por mi parte, pues esto es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os dejo mis datos para cualquier consulta que tengáis. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, también por tu interesante exposición y por tu brevedad. Y además viene a complementar perfectamente a la masterclass que ha hecho hoy Juan José. Y ya vamos a dar paso a la ronda de preguntas porque ya comenzamos a tener bastantes. Bueno, Juan José, yo quería comenzar contigo y antes de empezar a responder las preguntas, me gustaría que desde tu experiencia me comentaras cómo valoras la evolución que ha tenido la depuración de las aguas residuales en las pequeñas poblaciones en esta última década y que nos dieras dos pinceladas rápido de la situación actual. ¿Cómo ves la situación actual tanto en España como en América Latina? De forma breve. Empiezo por el final. Sí. Y te hablo desde la experiencia. En América Latina, digamos que hay todavía prioridades más importantes que abordar lo pequeño. Queda mucho para hacer en tamaño mediano grande y pienso que lo pequeño llegará a su momento un poco más tarde. Aquí a nivel nacional, evidentemente están cambiando mucho las cosas. Ahora cuando empiezas a ver que ya las grandes firmas, las grandes constructoras, las grandes empresas del mundo del agua se van posicionando en lo pequeño, te vas dando cuenta de que ya llegó el momento de lo pequeño. Se van haciendo las cosas cada vez mejor. Se van solventando problemas anteriores. Se va abriendo las puertas a tecnologías que no se sabe por qué hasta ahora era imposible que entrasen en el territorio, cuando se han comprobado en otro sitio que funcionan. Y yo veo pasos positivos. Un poco lento, pero pasos positivos sí que veo. Pues me alegro entonces mucho que por lo menos aquel tour que hicimos por España juntos, recuerda que no sé si fueron 10, 12 ciudades por toda España, pues poco a poco ha ido también en aquello dando su fruto, ¿verdad? Bueno, pues mira, incidir lo que te decía, por lo menos más rigurosidad. Hemos visto cosas de que en pequeña población, poco importe económico, subcontratación, y acaba haciendo la petaba o acababa haciendo la depuradora, el albañil del pueblo con ayuda del fontanero. Evidentemente eso no es una depuradora, eso es otra cosa. Pues mira, comenzamos con las preguntas. Juan José y David Casero nos pregunta que si se pueden eliminar nutrientes con EDAR híbridas extensivas, intensivas con garantía. Dice, si la respuesta es afirmativa, como yo pienso, ¿por qué seguimos construyendo EDAR de fangos activos en aireación prolongada con altos costes de construcción y de mantenimiento y explotación? Bueno, para empezar, una aclaración que debemos tener bastante clara. Si yo cojo una tecnología intensiva, caso de la aireación extendida, aireación prolongada, a salida de decantador secundario, ni he quitado nutrientes, ni he quitado patógenos. Le pongo cosas para que desinfectar, o una cámara anóxica para nitrificar, denitrificar, o quito el fósforo vía biológica, o lo quito con físico-químico. Es decir, comparemos la tecnología en igualdad de condiciones. La intensiva no quita per se nutrientes ni patógenos. Tiene que hacerle cosas más. Pues sí, se puede combinar tecnología intensiva y extensiva, pero tenemos el impedimento de la superficie. No podemos pensar quitar nutrientes en una depuradora de Sevilla, capital grande, en tecnología extensiva. No hay superficie para tanto. Eso es el gran inconveniente, la superficie. Claro. Y mira, Manuel Setraquian nos pregunta también que se escucha que en la revisión de la Directiva 91-271
se pasará a definir la aglomeración urbana a partir de los 1000 habitantes equivalentes. ¿Crees que es necesaria esta revisión de la definición de aglomeración o es más importante definir convenientemente el tratamiento adecuado? Me imagino que el amigo Manuel se refiere a definir lo que es pequeña aglomeración, ¿no? Entiendo que sí. Pero no me marca límite, me pone a partir de los 1000, no queda muy clara la pregunta. De todas formas, le respondo, es importante que declara ambas cosas en la nueva normativa, que se defina el tratamiento adecuado y se pongan valores y que quede claro hasta dónde consideramos pequeño. Ambas cosas deben quedar claras en la reforma de la directiva. Ahora para Isabel, gracias Juan José, para Isabel nos dejaban también una pregunta. Isabel, ¿cómo se afronta una obra de este tipo que nos has enseñado en Remosa desde el proyecto hasta la puesta en marcha final? Es decir, ¿cómo es todo el proceso? Bueno, normalmente si el cliente llega desde un principio a nosotros y nos pide asesoramiento, lo que solemos hacer es recoger los datos, desplazarnos a la obra, pues hacerle 4 preguntas, ¿no? ¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas? ¿Restaurantes no hay? Dimensionamos el equipo y una vez lo entregamos, lo fabricamos y está enterrado, lo habitual es que esté enterrado, lo que hacemos es pues, hacer una puesta en marcha y plantearles toda una propuesta de mantenimiento y seguimiento desde la depuradora. Intentamos acompañar al cliente desde el principio hasta el final en estos sistemas. Además, últimamente, si estáis publicando con nosotros mucho el tema de Resima, ¿verdad? Publicamos el otro día un vídeo en qué consistía el servicio. Sí, claro, porque la experiencia nos dice que si no hay alguien para asesorar o para hacer este mantenimiento, las depuradoras no funcionan. Y claro, ¿qué te ocurría? Te llamaban al cabo de años, oye, he hecho una analítica y esto está fatal. Y resulta que o la soplante estaba rota o se había arrancado algún difusor interno. Bueno, hay que estar encima de estos equipos, sí. Claro. Mira, Juan José, nos dice Aldo Barahona que al ser poco caudal se podrían utilizar soluciones basadas en la naturaleza y que el agua se pueda reutilizar y regenerar el más bajo impacto posible al entorno, sobre todo en zonas sensibles, por ejemplo, parques naturales, etcétera. Eso viene muy condicionado por las exigencias en cada lugar concreto para reuso y para cada caso concreto de reuso. Y no olvidemos que aquí en Europa al menos esas condiciones cada vez son más restrictivas. Entonces, dependiendo en cada caso lo que te exijan, tú comparas lo que te da cada tecnología y puedes decir, esta me vale, hay que complementarla con lo que sea. Pero no olvidemos que para reusar, lo primero importante es depurar bien. Si no depuramos bien, no reusamos. Primero, depurar bien y, por supuesto, disponer de una normativa que deje bien claro a qué nivel tenemos que llegar en función del tipo de reuso que hagamos. Si estamos regando zonas de parque, estamos regando alimentos de cultivo en fresco, estamos regando alimentos procesados, que quede bien claro. Y no olvidemos lo que digo, el año que viene entra una nueva directiva europea que exige aún más a la que ya existe en estos momentos. Claro. Mira, Violeta nos pregunta también que para este tipo de instalaciones, que si podríamos comentar algo sobre posibles tratamientos terciarios, desinfección, cuando el vertido se realiza en zonas sensibles. Bueno, si hablamos desde el punto de vista europeo, zona sensible, lo que te obliga a la directiva es quitar nitrógeno y fósforo, nutrientes. Eso es lo que te obliga. Y como comentaba antes, tú quieres quitar nutrientes con tecnologías extensivas, pues, por ejemplo, hacer combinación de humedal. Tú puedes colocar un humedal de flujo vertical para nitrificar y detrás un sistema de flujo horizontal para desnitrificar. O bien puedes colocar un sistema de flujo vertical, nitrificar y retornar el agua nitrificada a cabecera, al agua procedente de tratamiento primario, de tratamiento anaerobio para desnitrificar. Son múltiples las opciones. Y si hay que desinfectar, sí debe quedar claro que si comparamos, como dijimos antes, aireación prolongada, salida de decantador, con cualquier tecnología extensiva, es más eficiente en eliminar patógenos y nutrientes en una tecnología extensiva que el sistema intensivo. Habrá que reforzarlo más o menos en función del límite al que tienes que llegar. Pero para hacer exactos la respuesta, si estamos hablando desde el punto de vista europeo, tratamiento terciario lo que nos obliga a quitar nitrógeno y quitar fósforo. Perfecto. Mira, Isabel, nos hace una pregunta muy interesante Lirios Castelló, que dice que en el caso de tener un reactor compacto de aireación prolongada, ¿cómo se eliminan los nutrientes de fósforo total y nitrógeno total para poder cumplir con el Real Decreto o las autorizaciones de vertido más exigentes? ¿Es suficiente con la tecnología en sí o se debería colocar un post-tratamiento?
A ver, algunas de las depuradoras, como el sistema secuencial o la oxidación total, sí que conseguimos verter el parámetro de nitrógeno por debajo de las exigencias actuales. El fósforo es un poco aparte. El fósforo en lo que es el sistema de depuración, tanto una oxidación como un secuencial, no lo eliminas hasta por debajo de los límites. Deberíamos hacer un tratamiento terciario detrás para conseguir eliminarlo, que suele ser con alguna dosificación o algunos otros sistemas. De hecho, son algunas de las cosas que estamos trabajando también, sobre todo con el fósforo. Sí, porque además venía al hilo de la pregunta que nos hacía Eva, que nos decía que este tipo de tecnología por sí sola nos preguntaba que si eran suficientes para dar aguas depuradas que cumplieran con el 1620-2007 y poder utilizarlas en agricultura. Y en caso que no, ¿con qué otras tecnologías habría que acoplarlas para conseguir este fin? Bueno, el equipo de regeneración sí que cumple con este Real Decreto. Lo que serían las depuradoras de aguas residuales, la ROX o el SBR no, pero lo que es el equipo de regeneración, que comercialmente llamamos ROX Plus, sí que cumple con este Real Decreto. O sea que ya vendría totalmente preparado. Sí. Aldo nos pregunta, Juan José, que cómo se caracterizaría de la mejor forma los pequeños núcleos aislados, tal como casas rurales, camping, pequeños hoteles, restaurantes de fines de semana, etcétera, además de los habitantes equivalentes. Además del habitante equivalente, me plantea dudas. Es decir, tú haces una caracterización y con los resultados calculas los equivalentes. Como dijimos antes, el caudal que tienes de agua residual, la concentración de DBO5 y partes por el patrón. Si estás aquí en Europa, partes por 60. Es una cosa secundaria a la campaña analítica. Y lo referente a la campaña analítica de caudales y concentraciones, si acudimos a la fuente, acudimos a la normativa agrícola europea, nos dice que debe hacerse en la semana de más carga del año. Por ejemplo, un cambio en el momento de más ocupación, caracterizamos aguas para tener capacidad en ese momento de máxima ocupación de depurar las aguas residuales. María Gracia nos pregunta, Juan José también, que una depuradora que no llega a 2.000 habitantes equivalentes, que vaya a verter en zona sensible, ¿tiene que cumplir los límites de vertido de nitrógeno menor de 15 y fósforo menor de 2? Pues según le indique el organismo competente. Es decir, la directiva siempre recoge unos mínimos, pero luego los organismos competentes pueden ser más exigentes, que exigir más. La directiva en sí habla de eliminación de nutrientes, si mal no recuerdo, por encima de 10.000 equivalentes. Eso no quita que luego un organismo de cuenca te puede decir, esto es zona sensible, y aunque sea pequeño, y vuelvo a repetir, cada vez más frecuente que la pequeña población, la pequeña aglomeración, esté obligada a quitar nitrógeno y a quitar fósforo. O sea, habrá que consultar en cada caso la autorización de vertido. ¿Qué me están pidiendo antes de montar la depuradora? Aparte de estudiar muchas cosas, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué tipo de tratamiento? La autorización de vertido. Secundario, terciario, y a partir de ahí te planteas qué puedes hacer. Gracias, Juan José. Wilder, Isabel nos pregunta que cuánto es el periodo de vida útil de las membranas de filtración que van en el decantador secundario y cómo es su mantenimiento. Las membranas, supongo que se refiere al equipo ROX Plus, al de regeneración. Sí. Actualmente la vida útil, creo que el proveedor nos da entre 10 y 15 años. La realidad es que como son equipos muy nuevos no tenemos nada instalado con tanta antigüedad, pero sí que tienen una larga vida. El mantenimiento es sencillo, el mantenimiento es únicamente limpiarlas, eliminar los lodos que se van quedando enganchados o impregnados en la pared de la membrana. Y durante las gestiones de mantenimiento, como sería el vaciado de lodos, es hacer una limpieza, nosotros lo hacemos con hipoclorito, para limpiar ese poro que se ha ido tapando con el tiempo. Una pregunta también que nos hacía Ángela María es que ¿cómo se retiran los lodos del sistema? ¿De qué sistema? De las intensivas, por ejemplo, de mis equipos. De tus equipos, sí. Un gestor de residuos, tiene que venir un gestor de residuos. No, en estos equipos pequeños no tenemos línea de fangos ni podemos tratar los fangos, entonces lo que se recomienda, pues por ejemplo, si tú tienes un buen gestor y te va haciendo la prueba del V30, que es la que nos va a ir marcando cómo tenemos la biomasa en el reactor, pues es un gestor de residuos, tiene que venir a llevarse esos lodos y llevarlo a la depuradora municipal.
Y por Perfecto. completar, en el caso de los extensivos, si trabajamos habitualmente con la combinación en plan de un primario, un tanque MOF, un tanque séptico, la ventaja es un sistema de decantación-digestión, te permite almacenar el fango que se va estabilizando y no es necesario una extracción tan frecuente. Es decir, la ventaja que tiene un sistema de decantación-digestión es que espacies en el tiempo la extracción, siempre por un organismo autorizado, al menos aquí en España, de esos lodos. En el caso de un lagunaje, por completar también, pues tiene dos opciones. La antigua, que es, tengo dos líneas y cuando hay que sacar lodo para uno seco, meto una máquina, saco lodo y trabajo con la otra línea. Y hoy en día no se hace eso. Hoy en día lo que se hace es, se disponen unas bombas en una estructura flotante que va recorriendo la laguna y van sacando el lodo periódicamente. Incluso yo las he visto con joystick dirigida de la orilla y otra dando vuelta por la laguna. Y por favor, sobre todo por los amigos latinoamericanos, en las lagunas, en el lagunaje se tarda el lodo, se saca tarde, pero hay que sacarlo. Es decir, no son No dejarlo, papeleras ¿no? de lodos, que Claro, muchas veces claro. se puede andar por la laguna y no te hundes, porque no se ha sacado lodo en su vida. Nunca, Tiene una claro. ventaja que se tarda en sacar el lodo, 5 o 10 años, pero hay que sacar lodo. Si no, el volumen efectivo queda en nada. Claro. Vas perdiendo el volumen efectivo No, con que el te quedas sin tiempo, nada. ¿no? Claro. No sé quién me podéis ayudar de los dos. Andrés Ferrer nos dice que qué recomendación de diseño del canal existe para un desbaste de limpieza automática, habida cuenta de los reducidos calados que operarían yendo a dimensiones mínimas recomendadas para los mecanismos de limpieza. Pues te respondo yo. Mira, nosotros en el manual, Sí. que pusimos, he visto ya que he puesto el manual, el link para descargarlo. Evidentemente, en población pequeña, si aplican la fórmula de dimensionamiento de desbaste, te sale una anchura de desbaste absurda, mínima, no cabe nada. Claro. Entonces, lo que se recomienda, como mínimo, una anchura de 25 centímetros, que te permite una reja y te permite un rastrillo. Es la apertura mínima, el ancho mínimo de canal para poder trabajar. Claro. Isabel, nos pregunta Natalia Giordano que el equipo Gamma, ¿a qué micronaje filtra el efluente tratado? ¿Remueve huevos de Milton? Guau, no, bueno, con el equipo Gamma supongo que se debe referir a Rolls Plus. No tenemos ningún equipo Gamma. Sí. Bueno, si para cumplir el Real Decreto 1620 lo que tienes que controlar son sobre todo Escherichia coli y huevos de nemátodo, que es la filtración a la que llegamos, es una ultrafiltración. Además, después lo que hacemos, aunque el agua sale limpia de la Rolls Plus, lo que hacemos es una pequeña dosificación de cloro para mantener esta buena calidad del agua en el punto de uso, no solo en la salida de la depuradora. Pero exactamente este patógeno no se lo sé contestar. No te preocupes, que de todas maneras vais a tener las preguntas, Isabel, con lo cual vais a poderle responder después. Vais a tener la pregunta y el mail de la persona que lo ha hecho. Perfecto. Puede completar después mañana, ¿no? Sin ningún problema. José Airán nos dice, Juan José, que si tenemos un tanque de oxigenación total de 90 metros cúbicos y en el decantador una bomba que recircula 20 metros cúbicos la hora, ¿cuánto aconsejarías recircular al día? Más que una pregunta, es un caso práctico. No sé si Pero podemos bueno, responderle o le respondemos. Acudimos a la fuente, acudimos al manual de pequeñas poblaciones. En elecciones extendidas, lo que se recomienda que el caudal de recirculación sea entre 1 vez y 1 vez y media el caudal de alimentación. Mira, además, esta pregunta es muy interesante que nos hace ahora María Gracia, Juan José, que dice que hasta cuántos habitantes equivalentes sería rentable usar un sistema de evapotranspiración y qué tipo de plantas se utilizan y qué tasa media de evaporación se suele utilizar para un clima como, por ejemplo, se tiene en la zona de Sevilla. Bueno, vamos a ver, espero que estemos hablando de lo mismo. Yo entiendo un sistema de evapotranspiración, un humedal cuyo objetivo es evaporar todo el agua para no haya vertido. Un sistema que se puso de moda para casos que solamente tienen vertido durante cierta parte del año. Yo sé que las confederaciones los proponían bastante porque la gente iba a ver que tenía montado en Carrión, entre otras cosas porque evitaba tener que gestionar todo el tema de la autorización de vertido. Y evidentemente el rango de aplicación va a depender de la evapotranspiración del lugar. En cuanto a los valores, evidentemente no los tengo en la cabeza, pero mientras estaba hablando Isabel, estaba buscando y he encontrado una referencia que si me escribe María a mi correo se la mando, de la REDIAM, de la Red de Información Ambiental de Andalucía, con datos históricos de evapotranspiración aquí en Sevilla.
Isabel, nos pregunta también Rafael Fernández sobre el equipo adoptado para regeneración, del que hemos hablado antes, que si es capaz de eliminar esporas de Clostridium. Se lo tengo que buscar. Pues no te preocupes que le contestamos después porque ya son cosas muy, muy específicas. Wellington Mena nos pregunta, Juan José, que si de los humedales el agua que sale está totalmente apta para verterse en los cuerpos receptores. Eso depende de muchas cosas. Primero depende de lo que pidan en cada caso concreto para verter a medios receptores. Y la respuesta es, si el humedal está bien diseñado, bien construido y operado, aquí en Europa, que generalmente tiene condiciones de vertido más exigentes que las que solemos encontrar en Latinoamérica, los humedales, vuelvo a repetir, bien diseñados, construidos y explotados, cumplen en lo referente al sólido en suspensión de BO y de QO. En el caso del nitrógeno y fósforo, como el intensivo, hacemos combinaciones, hacemos alguna cosa para que llegue a cumplir. Y la desinfección. Y Edgar nos pregunta que si en poblaciones pequeñas, Juan José, que producen quesos de leche, se pueden emplear humedales para el tratamiento de sus aguas. ¿Tienes experiencia? Sí hay casos, pero no olvidemos que los suelos de quesera tienen una altísima DBO y eso se va a traducir en mucha más superficie. Perfecto. Isabel nos pregunta Lirios Castelló que respecto a la pregunta anterior, entiendo que la aireación es capaz de oxidar el nitrógeno orgánico, el amonio, la DBO y la DQO, pero ¿es capaz de eliminar los nitratos para cumplir con la directiva? Sí, en principio, bueno, coges las oxidaciones y los secuenciales, sí, porque cumplimos con los parámetros, los estándares que se pide desde confederaciones. O sea que sin ningún problema, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues ya poco a poco estamos terminando, estamos ya en las últimas preguntas. Jorge nos dice, Isabel, que ve que en vuestro catálogo de tratamiento de aguas grises usan oxidación con aire. En este caso, ¿la oxidación es química o biológica? En nuestros equipos es una oxidación biológica, aportando oxígeno. Utilizamos el oxígeno para hacer el tratamiento. Sí, y ya para terminar, Juan José nos dice Víctor Guerrero que sí podríamos detallar eliminación de nitrógeno en extensivos, si podríamos hablar algo. Bueno, un poquito. Vamos bien de tiempo, un poquito. Sí, ya hemos comentado en el caso de los humedales cómo procedemos, o bien combinando verticales o horizontales, o también al revés, horizontales, verticales y recirculando, o bien verticales solo y recirculando a cabecera. En el caso de los lagunajes, una de las principales fuentes de pérdida de nitrógeno es a pH alto. Sabemos que en el lagunaje, por la fotosíntesis, el pH sube a lo largo del día. Ese pH alto, gran parte de la forma amoniacal se volatiliza. Pero hay una tabla, vamos a la fuente como siempre, cuando se descargue en el manual, vayas al último capítulo y hay una tablita donde se comparan todos los rendimientos de tecnologías intensivas y extensivas en lo referente a materia orgánica, DBO, DQO y patógenos. Perfecto. Yo antes de terminar, también Isabel, quería preguntarte que nos dieras una breve pincelada de vuestra experiencia, tanto en obras como camping, hoteles, casas rurales. ¿Qué tipo de instalaciones estáis haciendo de este tipo? Bueno, pues los equipos que más instalamos en casas rurales nos movemos sobre todo con sistemas de oxidación total, pero ya cuando nos vamos a campings donde la carga orgánica es importante, este tipo de instalaciones, además nos encontramos siempre problemas con las grasas, entonces es importante hacer un buen tratamiento de las grasas. Normalmente solemos combinar un sistema de oxidación total con un buen decantador primario, para laminar ese caudal que nos puede llegar, pues como he visto muy claro las gráficas que nos ha puesto al principio Juan José, cómo variaba en función de la población las oscilaciones de caudal. Y esto sería sobre todo un buen desbaste también. Se recomienda un desbaste automático para eliminar todo lo que son papeles plásticos. Y el perfil hidráulico sería el desbaste, el separador de grasas, un decantador primario, una depuradora de oxidación total o un secuencial, dependiendo también de qué nos ha dicho el organismo de Cuenca en ese punto
qué exigencias tenemos en cuanto a límites de VO5 de QO. Si nos exigen el amonio muy bajo, pues tendremos que escoger quizás un SBR, si no nos servirá una oxidación. Y después, pues sobre todo un caudalímetro para controlar el caudal que vertemos y un buen punto donde tomar muestras. Claro. Y después, pues bueno, la infiltración al terreno o el vertido al cauce donde nos permita la autorización gestionada. Y en cuanto a experiencia, ¿tenéis referencias, Isabel, en países que yo sepa como España, en Francia, en Portugal y en América Latina? ¿Estáis haciendo algo que también tenemos mucha audiencia hoy? Directamente con clientes en Latinoamérica, no. Puede ser que algún cliente de aquí de la península haya hecho algún tipo de instalación. El hándicap que tenemos a veces es el transporte en estos pequeños equipos prefabricados, porque bueno, el tema de contenedores y transporte se nos va un poco de precio. En el norte de África hemos hecho también bastantes instalaciones de depuración y bueno, Pero bueno, principalmente entiendo que España y Francia, ¿no? Y también España, Francia, sí, norte de África y en la península trabajamos muchísimo en Baleares o en Canarias también hay, bueno, por el tipo de zona con mucho turismo y mucha casa rural y pequeños espacios, ¿no? Con sí, estos complejos hoteleros realmente son uno de nuestros clientes. Claro. Y Juan José, una pregunta que nos ha entrado de Rafael Fernández, que nos dice que si antes de usar un lecho bacteriano, ¿es siempre conveniente meter un decantador primario o simplemente con el pretratamiento sería suficiente? Hay casos trabajando con pretratamiento, pero por supuesto un pretratamiento intensivo, nunca mejor dicho. Un buen tamizado. Hay casos de lecho bacteriano trabajando con éxito. Estoy viendo, José Miguel, que hay mucha gente que está preguntando de dónde saca, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de datos y demás. Pues me refiero al manual del que les hablé antes. Aquí. Sí, lo hemos dejado. Ya he visto que Tina ha puesto el link para descargar. Efectivamente, es importante que lo comentemos, que mi compañera Tina, incluso yo en varias ocasiones hemos dejado el link completo del manual para que os lo podáis descargar directamente. Además, yo quiero recordar que ya estaba en descarga libre, ¿verdad, Juan José? Sí. Perfecto. Y si tenéis algún problema, nos escribís un mail a aguasresiduales@aguasresiduales.info y lo compartimos. Bueno, pues yo antes de despedirme quería comentar, Juan José, pues eso, que yo creo que nos vamos con un buen sabor de boca esta tarde, que poco a poco, por lo que nos comentaba, se está consiguiendo, ya por lo menos vamos aprobando, ¿verdad?, en la depuración de las pequeñas poblaciones, que hace unos años cuando empezamos nosotros a hacer ese tour famoso que hicimos por Valencia, Bilbao, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Valencia, Andalucía. Valencia, Alicante. Isabel estuvo con nosotros en Valencia, ¿verdad? No, estuve en Galicia con vosotros. En Galicia. Pues allí sí que en aquellos tiempos parecía que todavía quedaba bastante. Algunas de las tecnologías que presentábamos en aquellos momentos parecían que no estaban todavía o que no tenían implantación, y ahora con el paso de los años sí que es cierto que vamos viendo que esas tecnologías, sobre todo la parte de los humedales también y los híbridos, pues ya empiezan a verse cada vez más. Entonces yo creo que bueno, que en eso debemos de estar contentos. No sé si quieres decir algo ya para despedirnos, Juan José, antes de que dé las gracias. No, llevo 2 días hablando, ayer estuve en otro, llevo ya muchos días hablando, que nada, que mi correo lo tienen ahí. Como decía, estoy JPA, jubilado operativo, así que cualquier cosa, sin problema ninguno, que me consulten, encantado de solventar cualquier problema. Estupendo. Bueno, pues yo para despedirme ya quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España, Portugal y América Latina, que han vuelto a ser muchos otra vez en el día de hoy. También darle las gracias especialmente a Juan José Sala, el médico del agua, por su formidable masterclass de hoy, por transmitirnos su experiencia a lo largo de todos estos años y su colaboración también de forma totalmente desinteresada. Darle las gracias también a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Remosa, a Isabel Riobó, la invitada que hemos tenido hoy. Y os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 9 de junio, como siempre a las 16:30 horas, donde hablaremos sobre la electromicrobiología aplicada a nuevos tratamientos en pequeñas poblaciones, con el amigo Abraham Esteve, que como sabéis es uno de los mayores expertos
de nuestro país en este tema. Y con la electromicrobiología vamos un poquito más allá, ¿verdad, Juan José? Lo que haremos la semana que viene será ir un poquito más allá en lo que es la depuración de las pequeñas poblaciones. Contaremos con el patrocinio de la empresa Medfilter, que nos va a traer interesantes soluciones para este tipo de instalaciones. Y nada más, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene a las 16:30. Gracias y que tengáis una buena tarde. Hasta luego, buenas tardes, gracias, buen día.